call is now being recorded. Perfecto, y grabando. Vamos. Hola, buenas tardes. Yo soy el doctor Ricardo Barriga, traumatólogo del Servicio de Urgencia del Hospital de Curicó. Se me solicitó que hiciera una presentación básica sobre un tema importante dentro de los pacientes que ingresan a nuestro servicio, que es la fractura expuesta. Entonces vamos a tratar de que sea un tema no difícil, que sea ojalá menos, y si hay preguntas, por favor, me interrumpen y me preguntan. Entonces, en la epidemiología de las fracturas expuestas, uno debe reconocer que es una urgencia traumatológica, que es frecuente en pacientes jóvenes y de sexo masculino habitualmente, que compromete fundamentalmente extremidades inferiores, ocurre en accidentes de tránsito y habitualmente asociado a pacientes alcoholizados, y está asociado habitualmente a otros tipos de politraumas como contusiones de cráneo, TEC abierto, y son en un promedio del 3% de todas las fracturas. En su definición, son aquellas fracturas que existen en las que existe una comunicación del hueso con el medio ambiente o con el exterior. Pero debemos reconocer de que no siempre una fractura se va a reconocer como expuesta, porque puede ser que también se comunique a través de una víscera hueca. Y también existe otra situación que vamos a ver más adelante, que a través de lesiones de piel que comprometen la piel en exceso, donde el paciente presenta una escara, y ya también se puede considerar que hay una exposición del hueso, aunque no haya fractura, con el ambiente. Habitualmente, o lo clásico es que las fracturas expuestas se clasifican según un estudio de Bustillo y Anderson, en que ellos determinaban un pronóstico a través del tratamiento a través del índice de energía, el mecanismo, el grado de lesión o el grado de compromiso del hueso, para dar una pauta de tratamiento adecuado y acorde a este tipo de fracturas. Entonces, según los parámetros indicados por Bustillo y Anderson, se pueden dividir en tres grupos las fracturas expuestas. El grupo 1, que en teoría es una fractura de baja energía, que tiene una lesión cutánea menor de 1 centímetro, y en lo general se describe de que es una lesión que viene desde adentro hacia afuera. O sea, el hueso se fractura y la astilla que se provoca la exposición ósea. Las tipo 2 son ya un poco más de energía, las heridas se catalogan hasta un grado de 2 a 3 centímetros, no hay colgajo, no hay aplastamiento, no hay contaminación, o la contaminación es mínima, ¿ya? Y el hueso sí puede estar con minutos, y habitualmente esto es por un daño directo, ¿ya? Un golpe, una torsión, una tensión. Ya de alta, las grado 3 son de alta energía, donde hay un extenso daño de partes blandas, en que están implicados el daño de los tejidos blandos, puede llegar a colgajo, el hueso está muy con minutos, la contaminación puede ser extensa. Y la grado 3 se subdivide en tres tipos: la A, la B y la C. Y el tipo específico de la Bustillo Anderson 3C, toda fractura expuesta que tenga cualquiera de estos criterios es una 3C inmediatamente. No tiene que pensar ni en 1, aunque tenga menos de 1 centímetro, ni en pensar en 2, porque tiene una herida de 3 centímetros, ¿ya? Pero si es una herida de bala, que tenga 5 milímetros de entrada, y el hueso está roto, es una fractura 3C. Entonces tenemos fractura expuesta segmentaria. ¿Qué significa segmentario? Que el hueso esté fracturado en 2 partes. Esté fracturado en 2 partes, ¿ya? Que haya lesiones en terreno agrícola, que son la gran mayoría de las lesiones que tenemos nosotros. Lesiones en catástrofe o guerra, fracturas por arma de fuego, una lesión que comprometa francamente un segmento neurogénico o un segmento vascular, como una lesión arterial, o que tenga una evolución de más de 6 horas de ocurrida. Ahora, lo que conversábamos. ¿Qué otra clasificación tenemos para poder determinar si una fractura tiene exposición o tiene riesgo de exposición? Oscar y Turner hicieron una clasificación en fracturas de pierna. Este es un estudio de fracturas de pierna en que ellos dijeron de que el compromiso de las partes blandas en una pierna, donde tienen una muy mala irrigación, lo más probable es que también se pueda transformar en una fractura expuesta, y le dieron tratamiento a estos pacientes y demostraron que los procesos de amputación, de infección o de lesiones de parte blanda también se redujeron importantemente. Entonces, un Cherne 1 es un compromiso de piel y tejidos subcutáneos
solo hasta el subcutáneo, con erosiones, con equimosis, con edema, ¿ya? Es una lesión mínima del tejido, del tejido cutáneo. Unas lesiones tipo 2. C2 es un compromiso ya hasta el músculo, en que habitualmente en la piel uno ve una clistena. ¿Ya? Y las C3 ya hay un compromiso hasta el hueso. Habitualmente son extensas clistenas y inmediatas y claras en la piel. Entonces, esas C3 deberíamos considerarlas como una fractura expuesta y también darle un tratamiento ya sea del aseo correspondiente o el antibiótico correspondiente para su manejo. ¿Y cuál es nuestro manejo inicial en una fractura? ¿Ah? En el manejo de la lesión siempre debe seguir el orden secuencial. Siempre tenemos que tener un tratamiento escalonado en todo tipo de nuestras atenciones. En el prehospitalario, en la urgencia y en el hospitalario. Lo principal es lo que está ahí. Lo principal es salvar la vida del paciente. No hacer más daño del que el paciente ya tiene. Salvar la extremidad lesionada, evitar la infección. ¿Ya? Por eso, apenas llega a un centro hospitalario, lo primero que debemos tener en un paciente es la vía venosa y el antibiótico pasante. Se ha demostrado que antes de 3 horas, el uso del antibiótico, antes de 3 horas, la infección se ha reducido desde 20 tantos por ciento, ya vamos en 6%, en 5.44 cuando nosotros administramos el antibiótico antes de 3 horas. ¿Ya? Solamente administrando el antibiótico y haciendo solamente un lavado por arrastre, el porcentaje de infección se ha logrado reducir hasta casi un 6%, un poco menos inclusive. ¿Ya? Entonces, evitamos la infección, preservar y devolver la función. O sea, ese es nuestro paso escalonado. Salvar la vida del paciente, tratar de salvar la extremidad, evitar la infección. Salvar la extremidad significa tratar de no amputar. ¿Ya? Evitar la infección, preservar, luego que tengo eso controlado, preservar y devolver la función. Entonces, yo una vez que tengo controlado, los pilares de nuestra fractura expuesta es ver qué le vamos a hacer a esa fractura y cómo vamos a manejar las partes blandas. Y al final, la parte estética. ¿Sí? Atender un colgajo las primeras 24, 48 horas no significa que me estoy saltando el paso, estoy tratando de hacer el paso estético, no. Hacer un colgajo que quede estéticamente deficiente no importa. Hay que tratar de cubrir siempre una fractura expuesta. ¿Ya? Es uno de los pilares también dentro de nuestro tratamiento. Evitar la infección y el manejo de las partes blandas influenciado mucho de que las fracturas expuestas ya no tengamos tanto riesgo de amputación en los pacientes. Perdón, ¿qué antibióticos sugiere? Yo no sugiero ninguna. No, pero digo... Fíjate, inicialmente partimos, cuando yo empecé estudiando, partimos con penicilina, con gentamicina y agregar algún otro tipo de antibiótico en caso de anaerobio, ¿verdad? Pero ya en los últimos 5 o los últimos 7 años, solo cefalosporina de primera generación. O sea, la cefazolina ha demostrado ganarle en forma increíble a la penicilina. Agustilo y Anderson tienen un estudio que han demostrado que con la cefazolina un porcentaje de infección en 520 pacientes del 6%. Entonces, el manejo prehospitalario. ¿Qué hacemos en el sitio del accidente? Siempre lo mismo como decimos, preservar la vida, entonces estabilizar al paciente. El ABC es primordial. Tratar de cohibir hemorragia, inmovilizar al paciente, alinear. ¿En qué caso alineamos? ¿En qué caso no alineamos? Alinear cuando yo tengo compruebo que la extremidad no tiene pulso. Si la extremidad no tiene pulso, yo tengo que tratar de alinear para ver si se corrige esa falta de pulso. ¿Ya? Si la extremidad tiene pulso, solo inmovilizo, como está la extremidad. ¿Por qué? Porque al tratar de alinear yo puedo o rasgar la arteria o provocar un colapso de la circulación arterial. ¿Ya? Cubrir con un apósito. Si tengo suero, le tiro suero y lo cubro con un apósito. Si no tengo suero, solamente tratar de cubrir con algo estéril. Proveer la analgesia y derivar al centro asistencial. Entonces, con este manejo se reduce en forma importante, como estamos diciendo, la tasa de infección. En el manejo hospitalario, en el manejo en el centro asistencial, el objetivo es prevenir la infección. Prevenir la infección. No nos importa el hueso. Prevenir la infección. No estamos tocando el hueso todavía. Lo más importante, por eso es importante que nuestros colegas médicos generales
vean de que en este manejo de una fractura expuesta lo importante es evitar la infección. Uno de los pilares del tratamiento de la fractura expuesta, y por eso lo recalco, es evitar la infección. ¿Ya? Entonces el objetivo es prevenir la infección para que la conservación de la fractura y la restauración de la función sean adecuadas. Entonces, ¿qué es lo que hago? La evaluación inicial en el manejo hospitalario es la prevención de la infección, y lo estamos recalcando muchas veces. Estabilizar el hueso. Posiblemente en el hospital de Alicante, en el hospital de Gualañé, en el hospital de Molina no tengan fijadores externos. Una valva inflable, una valva de yeso bien acolchada, eso es muy importante. Una valva de yeso puede usarse, una valva neumática se puede usar, pero que no sea compresiva, que sea acolchada, que sea... ¿para qué? Para prevenir el daño de las partes blandas. Nosotros tenemos que preocuparnos de no seguir dañando las partes blandas. ¿Ya? Obviamente que en un hospital como Curicó, sí, la estabilidad ósea debería ser a través de una fijación externa. La cobertura cutánea es fundamental. En un hospital periférico, si la herida es suturable, suturar. No importa que después, cuando llegue al hospital de Curicó, tengamos que abrir de nuevo la herida y volver a lavar. Ya, y en en los pasos ya más dedicados de la especialidad es la reconstrucción del hueso. Sea con la osteosíntesis con placas, sea con la osteosíntesis con un clavo endomedular, sea con aporte de injerto óseo, ¿ya? Con alargamiento de óseo. Y la pega final es la rehabilitación funcional. Entonces, volvemos a recalcar el manejo hospitalario. Evaluación inicial, evaluar los segmentos corporales, ver el compromiso de las partes blandas, ver la lesión neurovascular, evaluar si hay contaminación o no hay contaminación y evitar los síndromes compartimentales. Por eso le digo yo que las valvas neumáticas, las valvas rígidas o el yeso tienen que ser bien acolchados para evitar los síndromes compartimentales o para evitar la aparición de flicteas. Prevenir la infección. O sea, el doctor porfiado, ¿por qué tanto? Infección, prevenir la infección, es muy importante. Uso de antibiótico, cefazolina. Cefazolina, 2 gramos en carga inicial, podemos continuar por 24 horas con 2 gramos cada 8 horas, ¿ya? Y después se puede bajar la dosis a 1 gramo cada 8 horas una vez que ya se haya hecho un aseo más prolijo en pabellón. Y la estabilización del hueso, esos son normas. Preservarlos, para preservar los tejidos blandos, mantener la alineación de la fractura y lograr una movilización precoz. Aquí es importante que nosotros, como urgencia, de repente tengamos la posibilidad de hacer equipo con el cirujano, muchas veces. ¿Por qué? Porque muchas veces de nuestros pacientes con herida los perdemos por el colgajo. El colgajo se avasculariza, se necrosa y hay que someter al paciente a muchas horas. O sea, el déficit nuestro todavía es, como Hospital de Curicó, es lograr de tener un equipo de cirugía, no plástica, pero de cirugía reconstructiva para evitar de que tengamos riesgos de infecciones en el postoperatorio. Eso es lo que más nos queda por ahora. Esa es nuestra presentación. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Hay un tiempo así como límite en hacer una fractura expuesta? Así como... 6 horas. 6 horas. O sea, lo ideal es tirarle agua. Agua hervida, fría, suero, el suero que sea. El lavado por arrastre. O sea, el lavado por arrastre. Ni siquiera un gran aseo con esponja, ni con jabón quirúrgico. Un lavado con agua. Ya es ayuda. Mientras saquemos la carga de posibles contaminantes o de posibles gérmenes, disminuyamos la tasa disminuimos la tasa de infección. Y el típico caso de un ciclista que tiene una pequeña lesión en superficie en la región pretibial, una herida contusa pontiforme, y tiene una fractura de tibia. El manejo es... La herida hay que abrirla al momento de hacer el aseo porque tiene una herida en superficie muy pequeña. Muchas veces no se abre, muchas veces se lava la herida, ¿ya? Y si no da salida a tejido sucio, no hay que seguir abriendo. Insisto, porque si tenemos una lesión puntiforme, posiblemente pudiese ser que es de adentro hacia afuera, o sea, el contaminante no entró. Yeah. Entonces, claro, puede ser solamente un lavado, poner un punto o 2 puntos en esa herida, y el antibiótico y inmovilizar. Con una valva de yeso, con una valva neumática, con una valva rígida. Lo importante es evitar el manejo del dolor. ¿Y seguimos ocupando las intravesinas?
Gasolina. De gasolina, la Siempre se gentamicina ya pone una no. combinación. Sí, pero fíjate que ya no se está usando la gentamicina tampoco, el aminoglucósido ya tampoco se está usando. La cefazolina le ha ganado a todo, a pesar de ser de una vida corta. Y cuando son heridas agrícolas, ahí habría que agregar que de Gentamicina, hay gente. gentamicina. Gente Pero fíjate que lo más importante en las lecturas que estuve haciendo es no es la duración del tiempo del antibiótico ni de mucho del antibiótico, lo fundamental es los pilares que estamos hablando aquí, o sea, hacer el aseo rápido, colocar una dosis antibiótica rápida, ¿ya? Y evaluar el daño de los tejidos. El daño de los tejidos influye más en la infección que el no usar el antibiótico. O sea, tejidos desvitalizados, bueno, por eso es importante uno trata de preservar tejido, pero a veces tejido que está al límite. Por eso es importante, fundamental la pega de que podamos tener un cirujano que pueda manejar rápido esos colgajos. Lamentablemente todavía no tenemos esa medicina en que el cirujano pueda manejar rápido un colgajo, porque tenemos pocos cirujanos plásticos, pocos cirujanos capacitados en hacer colgajos vascularizados o opciones de colgajo. Prevención antitetánica. Si corresponde, claro. Pregunta. Sí, sí, que estoy como general, El 18. si estoy en un SARS, me lleva, por ejemplo, una fractura de oído que la veo expuesta y veo que no tiene pulso. ¿Debería tomar un rayo pre y post a la alineación o no? Sí. Sí. Ya ahí estamos hablando de un tema más médico legal, claro que sí. Para cualquiera, ¿no? Puede ser hasta el mismo traumatólogo. O sea, si no hay pulso, tome radiografía pre y post. Ya, reducción. Ahora, si post reducción le quedó con pulso, se dice todo. Para alinear alguna sugerencia, algo como hay que hacerlo. Siempre con suavidad. Claro. Siempre con cariño, siempre con suavidad, nada de movimientos bruscos. Y siempre que el paciente lo repita, porque el paciente puede pelear contra la reducción y no vamos a lograr así. Explicarle al paciente, si es que está consciente, explicarle lo que se le va a hacer y que pueda colaborar. Eso estamos hablando del prehospitalario. Prehospitalario, sí. Muy bien. Sigo yo entonces. Yo les voy a hablar de un tema bien importante también, que es la neumonía. Vamos a hacer otra presentación. Vamos a corroborar que esté bien. No. Eso no me salió una de... Ya, vamos a hacer una rápida presentación de neumonía adquirida en la comunidad. Hay varias definiciones de neumonía. Neumonía adquirida en la comunidad, neumonía asociada a atención de salud, neumonía intrahospitalaria o nosocomial, neumonía asociada a ventilación mecánica. La última guía de la ITSA ya nos está hablando de neumonía asociada a atención de salud, ¿ya? Así que para nosotros 48 horas son vitales. ¿Por qué? Porque el paciente se ingresó a nuestro servicio de urgencia, tiene una neumonía dentro de las 48 horas del ingreso, una neumonía adquirida en la comunidad. Si hizo la neumonía 48 horas después de ingresar a un servicio de urgencia o al hospital, es una neumonía nosocomial. Y si después de haber sido intubado 48 horas, después de 48 horas de haber sido intubado, hace una neumonía, es una neumonía asociada a ventilación mecánica. ¿Por qué ya no se está utilizando esto de neumonía asociada a atención de salud? Porque se ha visto que no es suficientemente bueno ese criterio como para decir que el paciente va a tener más bichos que sean resistentes a terapia antibiótica. ¿Ya? Todas las neumonias, desde el punto de vista fisiopatológico, son aspirativas. Prácticamente todas. Algunas son hematógenas, síndrome de Lemierre, por ejemplo, que finalmente es una tromboflebitis séptica que migra y hace émbolos sépticos a distancia a nivel pulmonar, puede generar disminución hematógena, pero la enorme mayoría son aspirativas. Así que es un poquito redundante decir, este paciente ingresó con una neumonía aspirativa. Sí, todos los pacientes tienen al menos microaspiración. Todas las neumonias son aspirativas. Y en ese mismo sentido, ya las, entre comillas, llamadas neumonias aspirativas antiguamente, el paciente añoso con trastorno del glutorio que finalmente tenía contenido gástrico que aspiraba, no requiere metronidazol. También, agregar, ¿no? Solo se fracciona. ¿Qué ocurre cuando hay una neumonía aspirativa? O sea, cuando hay una neumonía en sí, hay aspiración, inflamación, se inflama los alveolos, y en la medida que hay alveolos inflamados, se genera un shunt. O sea, pasa sangre de un lado para el otro, como un shunt de la metronidazol.
¿no? Término sencillo, tenemos un BQ0. Cuando tenemos un BQ0 significa que el alveolo está sin ventilación, eso es un chant. ¿Ya? O sea, el alveolo, la sangre pasa de un lado al otro, pero no llega nunca a la ventilación. Eso es un chant. Y cuando el BQ tiende al infinito, ¿qué significa eso? Que la Q está muy chiquitita, o sea, un alveolo sin perfusión, eso lo llamamos espacio muerto. Que eso es lo que ocurre en que eso es lo que ocurre, por ejemplo, en la de la porque está bien ventilado, pero no perfundido, entonces eso se llama espacio muerto. ¿Cuáles son los virus que pueden generar la neumonía? Estreptococcus pneumoniae, virus, Mycoplasma, clamidia y legionela, ¿ya? Que pueden generar neumonías graves, sobre todo la legionela. En un momento me están llamando justo del radio. ¿Aló? Seguro. Dígame. ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Ya? Ya. Ya. ¿Ya? ¿Dónde está? Ya, voy a mandar un poco acá. No, igual. Rápido. Ya. Sentido. Ya. Y eso. Sí. Bueno, la próxima semana hago y voy a pasar una Sí, no, puedo. Ya estoy presentando justo en la reunión. Va a quedar grabado para que después me escuche. No, dale. Está bien. Sí, está bien. Está bien. Dale, no. Un abrazo. Soy yo. Ya, entonces el principal bicho que está involucrado en esto es el Streptococcus pneumoniae y la legionela las puse en rojo porque dan neumonías graves también. ¿Ya? Los virus también pueden dar, por eso lo puse en amarillo, porque da en general también neumonías relativamente graves, y ya lo hemos aprendido súper bien con el COVID. La influenza también. Y el 5% de las veces puede haber muchos bichos involucrados. Polimicrobios. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de neumonía? El diagnóstico de neumonía se hace con síntomas pulmonares, evidencia de inflamación e imágenes compatibles. Tienen que estar los tres factores para hacer el diagnóstico de neumonía. Síntomas pulmonares, significa que el paciente no está solo con moco, sino que tiene tos. La menor mayoría de las veces va a tener tos. Los pacientes dañosos a veces pueden presentarse sin tos,
uno de 10 podría presentarse sin tos y solo con molestia inespecífica, con flujo de estado general, sensación febril, dolor torácico. Hay signos de inflamación. La mayoría de las veces hay fiebre, hay restante de fase aguda elevado y tiene imágenes compatibles. O sea, una radiografía o un escáner que es compatible con una neumonía. Estos son algunos patrones neumónicos que les voy a compartir a través de algunos escáneres. El primer escáner que vamos a revisar es el de la típica neumonía lobar, ¿cierto? Y así es como se ve una neumonía lobar. Vemos que hay condensación con broncogramas aéreos, que lo vemos ahí. Ese es un broncograma aéreo. Vemos la ventana pulmonar. Mismo cuento, tenemos lóbulo inferior comprometido. Vamos hacia arriba, lóbulo superior también, broncograma aéreo y está condensante. Pero también vemos alguna área que en general es cuando está recién partiendo la neumonía, que son de vidrio esmerilado, en el lado contralateral. Ya, así se ve una neumonía lobar típica, que puede tener áreas con vidrio esmerilado inicial y áreas de condensación. Veamos otro caso. Aquí lo que estamos viendo es un patrón más bien intersticial, ¿no? Que este puede presentarse en las neumonias atípicas. ¿Ya? Vemos que es un patrón intersticial donde vemos vidrio esmerilado bilateral más que condensación. Aquí hay algo de condensación, pero vemos mucho vidrio esmerilado. Esto es un patrón intersticial típico de una neumonía más bien atípica, neumonía atípica. Sigamos con otro patrón. En este caso tenemos un paciente con VIH. Vemos que también hay un patrón intersticial, pero que es más difuso, un patrón de vidrio esmerilado difuso con algunas áreas que se ven como quísticas. ¿Ya? Cuando vemos vidrio esmerilado difuso bilateral con imágenes quísticas asociadas en un paciente con VIH, esto es un paciente con una neumonía por neumocitis giroesi. ¿Ya? Vemos ahí una imagen quística, los neumatoceles. ¿Ya? Una neumonía que se llama neumonía redonda, ¿no? Que puede ser, en los pacientes pediátricos, no necesariamente tenemos que pensar de que es una neoplasia, ¿ya? Muchas veces puede ser algo infeccioso. En los adultos es más frecuente encontrar neoplasias asociadas a las neumonías redondas, ¿ya? Puede ser infecciosa, así que no hagan el diagnóstico de inmediato de que esto es neoplásico y que tiene un cáncer. No, puede ser perfectamente una neumonía. En los niños puede darse este contexto sobre todo. En los adultos, si uno encuentra esto, también podría ser infeccioso, pero aumenta más el riesgo de que pueda ser neoplásico. En este caso tenemos un patrón más bien fibrótico. Y en este caso tenemos, que no se ve mucho en esa imagen, sin embargo, vemos el progreso de manera progresiva. Vamos viendo que hay algunas imágenes, sobre todo en las partes más bien peripleuríticas, ¿no es cierto? Y esto es muy típico del COVID, ¿ya? Que están más bien imágenes que son periféricas, que de a poco van condensándose, ¿no? Al principio son más de vidrio esmerilado y de a poco van condensando. Bien. Criterios de gravedad, se le va a llamar neumonía severa al paciente que cumpla alguno de estos criterios o 3 de estos menores. En realidad, en la medida que uno va viendo pacientes con neumonía, es más fácil de discriminar qué paciente es una neumonía grave y qué paciente no es una neumonía grave. El principal patrón para nosotros es el uso de musculatura accesoria. Uso de musculatura accesoria, para nosotros, la enorme mayoría de las veces va a significar neumonía grave y significa que el paciente está con requerimientos altos de flujo.
Ahora, está en shock séptico, sin duda que es una neumonía grave. ¿Ya? Entonces, la dificultad respiratoria que requiere ventilación mecánica o que eventualmente para requerir ventilación mecánica, tanto invasiva como no invasiva, es una neumonía grave. Y los otros factores, la PAFI en general nosotros no la utilizamos porque ya hemos visto que con la saturación es más que suficiente y la clínica es más que suficiente para tomar decisiones en los pacientes con neumonía. El Staphylo aureus metacilino resistente, si bien es un problema en otras partes del mundo, en nuestras unidades no lo es tanto. Y se ha visto que cada vez menos el porcentaje de pacientes que están con una neumonía con Staphylo metacilino resistente, menos del 3%. Tenemos PCR para tomar para Staphylo metacilino resistente que tiene un excelente valor predictivo positivo. Así que no es necesario partirle vancomicina a todo paciente con neumonía grave, que en algún momento se sugirió. ¿En quiénes podríamos partir vancomicina en neumonía grave? Paciente que está colonizado, que sabemos que tiene un Staphylo aureus metacilino resistente, en una neumonía que se ve que está cavitada, en una neumonía post-influenza, y si aplicamos un score de SHORT, que está entre 6 y 10, antecedente de uso de droga endovenosa, y si vemos pústulas en la piel como Staphylo aureus. En ellos podríamos iniciar vancomicina. El resto es innecesario y no hay que ceñirse a las guías que muchas veces ustedes pueden encontrar en los celulares, por ejemplo, los Sanford, que muchas veces recomienda usar vancomicina en muchas patologías. Y la neumonía no es una que se salve de la vancomicina. En nuestras unidades es muy poco probable que vaya a requerir vancomicina a un paciente, a menos que cumpla con alguno de estos criterios. Ahí podríamos pensarlo, pero la norma de la veces no es necesaria. Si tenemos un paciente con una neumonía que puede ser manejado de forma ambulatoria, vale decir, paciente que no tiene ningún signo de falla ventilatoria, que ya lo hemos conversado con anterioridad, con la insuficiencia respiratoria, o sea, un paciente que tiene menos de 24 frecuencias respiratorias, que no está con uso de musculatura accesoria, que está con una buena saturación y no tiene compromiso de conciencia, puede ser perfectamente manejado de forma ambulatoria, y la mayoría de las veces con amoxicilina, si es que tiene algún antecedente de riesgo, alguna enfermedad concomitante, hipertensión, diabetes, amoxicilina con ácido clavulánico, sobre todo si es hepótico, y moxifloxacino y levofloxacino ya se han abandonado. ¿Ya? Basta con cualquiera de las tres primeras opciones. La citromicina cada vez se está abandonando más, sobre todo en adultos mayores, porque está surgiendo resistencia a los macrólidos. Pero nuevamente, esas son realidades que todavía no nos golpean mucho a nosotros como Chile, específicamente Curicó. Metronidazol o clindamicina, ni en pedo. No hay que dar ni metronidazol ni clindamicina a menos que haya un absceso o un empiema. ¿Por qué antes se dejaba metronidazol clindamicina? Porque se pensaba que podían haber anaerobios. Sin embargo, cuando uno tiene una neumonía, en general, el pulmón, o sea, no en general, el pulmón es una de las áreas más oxigenadas de todo nuestro cuerpo. Así que los anaerobios no crecen ahí. A menos que exista algo que evite que llegue el oxígeno a esa parte. Y eso puede ser un absceso o puede ser un empiema. Si tiene un absceso o un empiema, ok, démosle metronidazol. Pero si no tiene un absceso ni un empiema, por más aspirativa que sea la neumonía, no necesita metronidazol. Basta con la cercazona sola. Respecto a lo mismo de la aspiración, cuando hay un paciente que aspiró contenido, no necesariamente va a evolucionar a una neumonía. Porque las neumonitis pueden surgir porque se inflama el pulmón secundario a contenido gástrico que se aspiró. Pero si en 3 días le tomamos 2 radiografías al inicio, se ve que hay contenido de aspiración y en 3 días el pulmón está limpio, eso fue solo una neumonitis, no fue una neumonía. Porque para que exista neumonía tiene que haber inflamación, tiene que haber, además del cuadro clínico, tiene que haber inflamación. ¿Ya? Y la imagen. Entonces, algo que se corrige tan rápido porque se reabsorbió y el paciente hizo una neumonitis y ya fue. En cambio, si sigue con la imagen y el paciente clínicamente sigue inflamado, entonces es una neumonía que no solamente fue una neumonía, sino que fue una neumonía por aspiración, que es como ya hemos mencionado, la enorme mayoría de las neumonías, y en ese caso sí amerita seguir con tratamiento antibiótico. Si en 3 días la radiografía está normal, en el paciente que aspiró, nuevamente se puede suspender los antibióticos. ¿Qué podemos utilizar como para el soporte ventilatorio del paciente? Podemos utilizar ventilación mecánica no invasiva, podemos utilizar cánulas nasal de alto flujo. ¿Quiénes podríamos utilizar ventilación mecánica no invasiva? Los pacientes que están con mayor compromiso de conciencia, quizás hepótico, que necesitamos mejorar un poco más la capacidad ventilatoria. Pero en general la cánula nasal de alto flujo es mejor tolerada, y recuerden que la cánula nasal de alto flujo barre
CO2 mediante la disminución del espacio muerto. Así que también nos podría ayudar a barrer CO2. Es mejor tolerada, puede dar oxigenación de forma mejor programada, incluso porque nuestros dispositivos tienen formas de ir evaluando cuánto CO2 le estamos entregando a nuestro paciente. Así que la mayoría de las veces, cuando estamos hablando de neumonía, todo apunta a que la cánulas nasal de alto flujo es mejor, ¿ya? Excepto en el paciente hepático, quizás podríamos utilizarlo si es que además hay mucha retención de CO2 asociada. Corticoides, se puede dar corticoides específicamente en las neumonias graves. En la neumonía grave podríamos plantear corticoides. A pesar de que la guía ITSA todavía no lo reconoce, hay evidencia que podría asociarse a mejoría en los pacientes con neumonía grave. O sea, mejores outcomes, ¿no? Y esas son las dosis que podríamos dejarle. ¿Cuándo no deberíamos usar corticoides? Si que estamos usando fluoroquinolonas. Las quinolonas ya la enorme mayoría de las veces están siendo eliminadas de toda la guía. ¿Por qué? Porque tienen más delirium, porque no tienen mayor cobertura que la que podemos darle con ceftriaxona, acitromicina, por ejemplo, en las neumonías graves. Y si por alguna de esas cosas alguien le dio fluoroquinolona, ya las fluoroquinolonas tienen un efecto antiinflamatorio, así que no le vamos a agregar más cosas si le agregamos corticoides. Así que en caso de que usen fluoroquinolona, no le den corticoides. Si tienen bloqueadores neuromusculares en el paciente, eviten los corticoides, pueden generar mayor miopatía. En la diabetes muy descompensada, los corticoides van a generar más hiperglicemia. En infecciones crónicas, virus hepatitis B, tuberculosis, no de corticoides. En hemorragia digestiva pueden generar empeoramiento de la hemorragia digestiva. En inmunocomprometido no le den corticoides. En embarazo y en sospecha de neumonía por influenza. En esos casos, consideren no usar corticoides. ¿Cuántos días de tratamiento? 5 a 7 días. La enorme mayoría de las neumonías van a andar bien. Mantener, si es que hay bacteriana por Staphylococcus aureus o Pseudomonas, Legionella, abscesos en piema, ahí se pueden mantener incluso hasta 21 días, incluso más a veces. En piema de absceso, en realidad los vamos a considerar cuando tenemos una neumonía que ha demorado más en sanar, ¿ya? Con síntomas persistentes. ¿Quiénes son los pacientes de riesgo? Los alcohólicos, enfermedades neurológicas, alteración de los cilios. Y el tratamiento, bueno, primero los criterios del piema, hacer un pinchazo, sacar pus. Que el gran te salga positivo, que tengamos menos de 40 de glucosa, un pH menos de 7,1, una LDH mayor a 1000. Pero el criterio como mayor es que saquemos pus. Y hay 3 etapas: la exudativa, la fibrinopurulenta y la organizacional. Probablemente solo en la exudativa va a tener algún beneficio del tubo pleural. Después, en la fibrinopurulenta probablemente va a requerir muchas veces, se le indica trombolítico. Y en la organizacional ya estamos hablando de videotoracotomía y para arriba. El tratamiento, drenaje más antibiótico. Los empiemas, hay que hacerle drenaje nosotros. Los abscesos pulmonares drenan la enorme mayoría de las veces de forma espontánea. Fistulizan y drenan de forma espontánea. Pero a veces pueden requerir fibrobroncoscopia. Así que es importante hacerle el seguimiento y ahí la mayoría de las veces vamos a necesitar el broncopulmonar. Absceso demora entre 7 a 14 días en crearse, así que por eso es improbable que el paciente haya partido con síntomas el día de ayer. En general, ya llevan 7 a 14 días de síntomas y después empiezan con síntomas persistentes de la neumonía. Las causas de los abscesos en los hospitalarios son anaerobios, tienen menor mortalidad, y en los intrahospitalarios son aerobios, pero tienen mayor mortalidad. Abscesos múltiples, cuando empecemos a ver abscesos múltiples, tenemos que sospechar una endocarditis que está disparando trombo séptico hacia muchas partes, un Lemierre, que es una tromboflebitis de la vena yugular interna, o del paciente esté utilizando drogas endógenas. Eso es lo que tenemos que sospechar, si es que vemos muchos abscesos en un paciente. Antibióticos de elección en los abscesos y en los empiemas, ceftriaxona, metronidazol. Antibióticos de elección, entonces, en los pacientes ambulatorios, amoxicilina, amoxiclavulánico. En el paciente que requiere hospitalización, ceftriaxona. En el paciente que tiene una neumonía grave, ceftriaxona más citromicina. En el paciente que tiene un absceso, una empiema, ceftriaxona más metronidazol. Y ya. Bien. Eso, esa es la presentación del día de hoy. ¿Ustedes le hacen a todos los pacientes escáner o las neumonias graves? En general, las neumonias graves. Ahora, hay evidencia para todo.
ha salido evidencia de que probablemente el escáner tenga mejor rendimiento en alguna situación, específicamente los pacientes postrados, los pacientes con más añosos, donde tomar una buena radiografía de repente no es muy bueno, y en los pacientes que tienen EPOC, que muchas veces la patología crónica como que enmascara un poco para ver bien si es que tiene una neumonía asociada o no. En esos casos. Pero la enorme mayoría de las veces podemos tomar decisiones solo con la radiografía. ¿Ya? Ahora, si se va a ingresar, muchas veces termina tomando escáner igual. Y lo otro, mucho no se le está tomando los cultivos. Ya, Al ingreso. esos pacientes sépticos, o sea, con criterios de CIR, y con una neumonía se tiene que tomar hemocultivo. Se tiene que tomar hemocultivo e idealmente tomar cultivo de expectoración. Por solo calor. ¿Ah? Y bueno, a todos le estamos tomando PCR COVID. Ahora que viene el invierno, PCR COVID, influenza. Hemocultivo a los pacientes con neumonía moderada grave. Y ahí también. La influenza se maneja con antiviral. ¿Tienen Tamiflu? O sea, Sí, sí, oseltamivir 75 miligramos cada 12 horas por 5 días. Sí. Y además antibióticos. Estás hablando de la neumonía grave. La neumonía grave. Sí, pues la que no, para nada. Ah, Nada, chao. ni oseltamivir ni nada. Paracetamol y para casa. Sí, la casa. No, a menos que esté embarazada, sea un paciente de riesgo, ya ahí podríamos plantearlo oseltamivir. Pero el paciente que se va a ingresar, oseltamivir, neumonías graves, oseltamivir más infección acitromicina. ¿Ya? Bueno, quería solamente para destacar que la neumonía redonda en los niños, efectivamente la neumonía redonda por strepto es relativamente común y hay que tratarla como cualquiera, como amoxicilina, y tomarle una radiografía generalmente de control. Esa es la única que requiere una radiografía post-tratamiento, precisamente para ver si permanece o no. Y generalmente hay que esperar, se resuelven rápido, unas 48 horas post-tratamiento, entonces vas a ver que desaparece la imagen, te quedas tranquilo. Si persiste, ya tienes que pensar recién en alguna otra cosa. Eso, muy Por buena. daño, malformación. No es necesario controlar con radiografía en los adultos la enorme mayoría de las veces, a menos que sea una neumonía redonda. ¿Ya? Pero ya se sacó eso de control post-tratamiento con radiografía. Sí, Eso. Muy bien, pues. Excelente reunión. Muchas gracias por la asistencia. Hasta luego, muchas gracias por la asistencia, que estén muy bien. Los que quedamos acá podemos comer. Los que se quedan en la casa, bueno, una comida espiritual. Que estén bien.